Santo. Señor, yo sé que, Señor, que tú viniste a vivir entre nosotros y sufriste las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado, Señor. Y Señor, ahora nosotros estamos en ti. Socórrenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a través de su Santo Espíritu. Perdona los pecados. Limpia la iglesia, Señor. Socorre la iglesia cada día, Padre. Socórrenos, por favor. Perdona aún cada miembro de nuestra comunidad, Señor. Aquellos que están lejos, aquellos que se han desanimado, aquellos, Señor amado, que se han dejado seducir por el pecado. Oramos por nuestros hermanos, para que seas tú levantándolos, para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú fortaleciéndoles, Señor. En el nombre de Jesús, permíteme, Señor, ver, Señor, florecer la semilla de tu palabra. Permíteme ver el fruto de la semilla de tu palabra en la vida de mis hermanos, Señor. Que el que pecaba ya no peque más, Señor. Que, Señor, el que tenía problemas familiares ha sido solucionado. El que estaba endeudado haya sido libre, Señor. Permítenos ver el fruto, Señor, el fruto de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el que ministra en nuestra vida, Señor. Tú eres el que, Señor, levantas a tu pueblo para santificarlo, Señor. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a confiar en tus promesas. Instrúyenos en tus caminos, Señor. Enséñanos el camino que debemos de tomar, el camino que debemos de seguir, Señor amado. Sé tu consejo a nuestro corazón. Mira, Señor, nuestros caminos y endereza nuestros pasos, Señor. Por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como el caballo, como el mulo, que necesitan un golpe o en el freno, Señor, para poder ser dirigidos. Ayúdanos con a ser sensibles a tu voz, sensibles al Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu santa palabra. Pero esto no lo puedo hacer con mis fuerzas. Esto solo lo puedo hacer con tus fuerzas, Señor. Multiplica mis fuerzas. Señor, a través de tu Santo Espíritu, pon en mí el ese querer como el hacer, Señor. Y yo te doy las gracias, Señor, por haberme permitido esta mañana orar, presentarme delante de ti, Señor, y presentar a mis hermanos, presentar a sus familias, presentar este día delante de ti. Yo te bendigo este día y yo proclamo que el Señor será tu luz y tu salvación y que el Señor endereza tus pasos y el Señor te afirma para la gloria de su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes, a sus familias, a las iglesias que ustedes representan, a cada pastor, a cada ministro que está aquí en esta hora. Bueno, pues vamos con Primera de Corintios, capítulo 1, y estamos en el versículo 26. ¿Y qué tal si leemos ahí hasta el versículo 31? Vamos adelante entonces. Dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra de las tendencias que tenía la iglesia en Corinto y la gente de Corinto era que tenía esa tendencia a hincharse de orgullo. Eran muy orgullosos de sus raíces, de sus estudios, de su filosofía, de su religión. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta también, porque la iglesia se está impregnando de lo mismo que está sucediendo en el mundo. Inclusive yo quiero que usted mire ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Y le dice el apóstol Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. En otras palabras, les estaba diciendo, mire, no tienen que aumentarle nada a la palabra, ni póngale florecitas, ni le ponga más cositas, simplemente para mostrar su sabiduría, ¿no? Porque terminamos envaneciéndonos. Ahí mismo en ese capítulo, mire por favor el verso 18 y el 19. Ahí en ese capítulo 4, por favor, estás leyendo. Mire el versículo 18 y el verso 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque usted puede tener muchas palabras lindas y uno puede decir palabras lindas, pero ¿sabe una cosa? Las palabras nuestras no tienen poder. El poder lo tiene las palabras del Señor. Su palabra es poder en sí mismo. Pero este evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, no deja lugar para la jactancia personal. ¿Por qué? Porque esto no es de nosotros, esto es del Señor. Esto no es poder nuestro, es poder del Señor. Dios no se siente impresionado por nuestra apariencia. No, ni se siente impresionado por nuestros títulos o nuestras posiciones sociales. Tampoco. Al Señor no lo impresionan nuestros logros, ni si somos hijos del pastor o somos, no sé, tenemos una herencia natural o tenemos una condición financiera. No. Tal vez nosotros pudiésemos impresionar a los hombres con nuestra apariencia. Tal vez los podemos impresionar con nuestra posición social o con nuestros logros. Ayer estaba hablando con una persona y se me presentó. Y la presentación de él fue larguísima,
porque su presentación, estudié en tal cosa, soy doctor en esto, especializado en lo otro, y estaba larguísimo. La verdad me impresionó. Pero ¿será que así podemos impresionar al Señor? No, a Él no lo impresiona absolutamente nada. Observemos que Pablo escribió, escribió muchos y no algunos. En el Nuevo Testamento ciertamente encontramos algunos creyentes con alguna posición social elevada. ¿Sí? ¿Sabe? Porque es que ni la posición social, ni nada de estas cosas impresionan. Verdaderamente, la manera en que Pablo describe a los creyentes, no los describe halagándolos. Mire cómo los describe. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe? Aquí no les dijo, ustedes eran ricos, eran doctores. No, está hablando de su vida personal. Entonces Pablo les recordó lo que eran. Ahora sí, volvamos a Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 26. ¿Qué eran? El apóstol Pablo empieza a recordarles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No eran ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Dios los llamó no por causa de lo que eran, sino a pesar de lo que eran. ¿Ve? No por causa de lo que eran, sino a pesar de lo que eran. La iglesia de Corinto estaba compuesta primordialmente de personas comunes, que eran pecadores terribles. Pablo había sido una persona muy confiada, inclusive él, en su propia justicia. Antes de convertirse, él confiaba en su propia justicia y tuvo que abandonar su religión con el propósito de poder encontrarse con el Señor. ¿Saben? Los corintios estaban en el otro extremo del espectro y aún así no eran demasiado pecadores como para que Dios no los alcanzara y no los salvara. Ellos habían cometido pecados de inmoralidad sexual terribles y aún esos pecados estaban dentro de la misma iglesia. Eran divisionistas y sobre todo súper orgullosos. Qué iglesia, qué vergüenza. Pero nosotros no podemos poner el dedo y señalarlos. Tenemos que es observarnos a nosotros y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros para no permitir que el mundo permee la iglesia. Alabado el nombre de Dios. Pablo les recordó a los corintios la razón por la cual Dios los había llamado. Y esta mañana yo quiero que usted y yo recordemos la razón por la cual el Señor nos llamó.
Mire ahí en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el verso 27, y mire hasta el 29 y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, para que la gloria sea para Él, para que ninguno saque pecho. No, Dios escogió lo necio, Dios escogió lo vil. En otras palabras, lo de origen humilde, a veces lo menospreciado, para mostrar su gloria a un mundo lleno de orgullo, a un mundo lleno de necesidad. Dios escogió lo débil. Bueno, el mundo perdido siempre admira la posición social, el éxito financiero, el poder, el reconocimiento. Ayer dialogando con un pastor en otro lugar, me decía, pastor, me siento desanimado, porque es que mi iglesia no es una iglesia suntuosa. Y yo veo los hermanos comparándonos con la iglesia de la esquina, que tiene más músicos, que tiene más gente. Yo no tengo sino donde parquear unas moticos y la iglesia de la esquina tiene donde parquear vehículos. Pastor, la gente busca eso. ¿Y cómo llego allí? Le dije, mejor no llegue, porque Dios escogió lo vil para avergonzar a los sabios. El mundo, eso es lo que admira, pero ninguna de esas cosas pueden garantizar la vida eterna. ¿Sabe? El mensaje, el milagro de la gracia de Dios en Cristo Jesús avergüenza completamente a las personas sobresalientes y poderosas de este mundo. La Biblia dice que los sabios de este mundo no pueden entender cómo Dios puede que los poderosos de este mundo son incapaces de reproducir un milagro como estos, que solamente lo puede hacer el Señor. Lo necio. Eso necio, entre comillas, de Dios, confunde a los sabios. Y lo débil de Dios confunde a los poderosos. Mire, tenemos cualquier cantidad de historias, y ustedes tal vez las conocen, de muchas personas pecadores cuyas vidas han sido transformadas por el poder del Señor, por el poder del Evangelio. Personas que no se daban ni cinco por ellas. Personas que tal vez decíamos, no, es que este es demasiado pecador. Inclusive hay gente que todavía se ríe y se burla, porque dice, pero ¿cómo así? Un día fue violador y ahora es pastor. Esa es la locura del Señor. Pero ¿cómo así? Vea, esta mujer no tuvo como tantos maridos y tuvo hijos con todos, y es que ahora es predicadora. Sí, esa es la locura del Señor. Eso es lo necio, entre comillas, del Señor. En mi propio ministerio, así como sé que en la mayoría de los ministerios de los pastores y de los predicadores hemos visto ocurrir cosas asombrosas que abogados o psicólogos no han podido entender. Como cuando el Señor llega a una vida y el Señor la transforma y la hace una nueva vida. Yo he visto jóvenes delincuentes que se han convertido en estudiosos exitosos, en ciudadanos útiles, en ministros del Señor. Entonces, lo débil del Señor aparentemente es más fuerte que lo fuerte del mundo. ¿Sabe?
Para asombro de muchos, yo he observado matrimonios totalmente acabados, restaurados y reconstruidos. Y después de ya no saber nada el uno del otro, de quererse abandonar, hoy son consejeros matrimoniales. No, pero ¿qué es esa locura? Sí, esa es la locura del Señor. ¿O qué tal si mira su vida? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Quién era usted? Y el Señor a usted y a mí nos llamó y nos separó. ¿Y cuál es la razón por la cual revela Dios la insensatez y la debilidad del sistema actual del mundo, de la filosofía, de la religión? ¿Sabe para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie pueda decir, no, es que el ministerio de Oasis de Vida es el mejor de toda Latinoamérica, porque el que llegue a la iglesia es transformado. No, no, es que no es una iglesia, es que no es un pastor, es que no es un psicólogo, es que no es ningún, es el Señor que utiliza una iglesia, que utiliza un pastor, que utiliza el psicólogo, pero que la gloria y la honra es del Señor. Entonces la salvación debe ser totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir la gloria. Esta es la verdad que Pablo quería que entendiese la iglesia de Corinto, porque ellos eran culpables de gloriarse entre los hombres. Por eso unos sacaban pecho y decían, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, como si hubiesen varias escuelas del Evangelio y varias doctrinas o varios Cristos. No, todos somos del Señor y todos somos colaboradores y todos estamos trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nos gloriamos en los hombres, aún los hombres piadosos como Pedro, como Pablo, como Apolos, le estamos robando la gloria a Dios. Pues la gloria solamente Él la merece. Esa era la actitud pecaminosa, la que estaba provocando en la iglesia de Corinto divisiones. Entonces piensen siempre por un momento, ¿de dónde vienen las divisiones? Del orgullo, de seguir a hombres, ¿verdad? De pensar que este lo hace mejor que este. Recuerden, tenemos que orar para que las iglesias no se dividan, sino para que las iglesias se multipliquen. Es mejor que multipliquemos una iglesia y no que la dividamos. Así que usted sigue al Señor. Usted camina detrás del Señor. Alabado su nombre. Finalmente, Pablo les recordó a los corintios todo lo que tenían en Cristo Jesús. Mire por favor el verso 30 y el verso 31. Y les dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces se supone que todos los creyentes estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, si yo tengo todo lo que necesito en Cristo, ¿será que debo seguir compitiendo con otro? ¿Será que podemos seguir compitiendo los unos con los otros? No, si es que en Cristo estamos completos. Es el Señor el que ha hecho todo.
De Él es la gloria. Si hay algo de que gloriarnos, será gloriarnos en el Señor. Alabado el nombre de Dios para siempre. Dice Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿quieres alabarte? Bueno, alabémonos. ¿En qué? En entenderlo, en conocerlo. Alabado el nombre de Dios. En eso nos alabamos, Señor. Gracias porque te ha podido conocer. Bueno, y nuevamente citando 2 Corintios 10, el verso 17, vuelve y dice en 2 Corintios 10, 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que, hermano, es peligroso alabarse uno. No, la gloria es del Señor. Las bendiciones espirituales que necesitamos no son conceptos abstractos, no, son cosas reales que podemos experimentar cada día. Y todas esas se hallan en una persona, la persona de Cristo. Él dice que Él es nuestra sabiduría. Bueno, Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación. Él es nuestra redención. Alabado el nombre de Dios. En realidad, el énfasis aquí es que Dios muestra su sabiduría por medio de la justificación, por medio de la santificación y la redención que tenemos en Cristo Jesús. Cada uno de esos términos teológicos llevan a un significado especial. Justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Y recuerdan Romanos que nosotros hablamos que habíamos sido justificados por medio de la fe en el Señor y tenemos una posición correcta delante de Dios. Nosotros somos justificados. Eso quiere decir que Dios nos declara justos. Pero al declararnos justos también somos santificados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos tomó y nos puso aparte para Él, para que le sirvamos a Él. Y luego habla de la redención. El hecho de esa redención quiere decir que Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y que un día nos va a redimir completamente, alabado el nombre de Dios, cuando Él venga. ¿Sabe? En otras palabras, todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Hemos sido salvos de la pena del pecado. Hemos sido justificados. Estamos siendo redimidos de todo aquello que teníamos en contra. Así que cada creyente, usted y yo, tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Por eso, ¿por qué gloriarnos nosotros los hombres? ¿Qué tiene Pablo que tú no tengas? ¿Qué tiene Pedro? ¿Tiene algo más que tú? Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, estamos completos. Y si hay algo que deberíamos de gloriarnos, es gloriarnos en el Señor y no en nosotros mismos. Que se le quede grabado. ¿De dónde vienen las divisiones? De querer seguir a hombres y buscar la gloria de nosotros. La iglesia no se divide, la iglesia se multiplica. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, por mis pastores, por mis líderes. Gracias por nuestra iglesia. Son instrumentos que tú usas para terminar la obra que empezaste en nosotros. Pero el único que merece
Toda la gloria y la honra eres tú, Señor. Y hoy te la queremos dar aquí, este grupo de hombres y mujeres. Díganle al Señor, te doy a ti la gloria y la honra, Señor. Solo tú mereces, Señor, todo el honor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Amén.